Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que esta tarde sea de provecho y les agradecemos muchísimo su presencia. Eh, es un gusto para la Universidad Nacional, la Facultad de Letras, la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, particularmente el área de español, contar hoy con la presencia de la profesora Diana Cuyel, y rápidamente se las voy a presentar. Diana es catedrática de Estudios Hispánicos en la Universidad de Liverpool, institución en la que desarrolla su docencia e investigación desde 2008. Es licenciada en Filología Hispánica y en Filología Románica por la Universidad de Girona. Se trasladó a la Universidad de Manchester en 2004, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado. Se doctoró con una tesis sobre la poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI. Su área de investigación se centra en la poesía española contemporánea, en particular nuevas formas de poesía, como la perfopoesía, los Poetry Jam Session, los Poetry Slams, y también lo que tiene que ver con representaciones del cuerpo en la lírica. Tiene también mucho interés por la poesía catalana contemporánea, especialmente en lo que se refiere a nociones de identidad y traducción en poesía catalana en lengua española. Como docente, ha creado y dirigido numerosos cursos de poesía contemporánea, incluyendo uno para los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Diana ha publicado extensamente en todos estos campos y es autora de los libros La perfopoesía española en el siglo XXI, una revolución poética, de 2019, Spanish Contemporary Poetry, de 2014, La poesía de la experiencia española de finales del siglo XX al XXI, de 2010, y además dirige el Boletín de Estudios Hispánicos Contemporáneos y es editora de el Boletín de Estudios Hispánicos. Entonces, es un gran agrado tenerte por acá, Diana, y sobre todo a ponernos en autos, como decimos, ¿verdad? A informarnos acerca de un tema como la perfopoesía tan desconocido por estos lares. Muchísimas gracias, Silvia. Es un enorme placer estar aquí. Muchísimas gracias por la amable invitación. La verdad es que me hacía mucha ilusión, ¿no? Que aunque no sea físicamente y de cara a cara, haber cruzado el mar de esta manera y estar esta noche, bueno, esta tarde con vosotros. O sea que mi más sentido agradecimiento a Silvia Solano especialmente, pero también a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Como sabéis, todas las charlas empiezan con una captatio benevolentia, ¿no? De a ver qué pasa. Entonces yo voy a decir que esta es la primera semana que hemos dado clase, hemos dado inicio al curso académico en la Universidad de Liverpool este lunes, entonces estamos en semana 1 y para mí son las 9 de la noche, entonces cualquier error o fallos en la presentación tenéis que tener piedad de mí, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Dadme un... Estupendo. Tenemos aquí, me imagino que lo veis bien. Entonces, como indica el título de mi charla, esta tarde o esta noche voy a hablaros de perfopoesía, ¿sí? De perfopoesía como ente vivo, como sustancia o como entidad capaz de tomar acción en la sociedad contemporánea.
Debo aclarar en este punto que la mayor parte de mi investigación, llevo varios años trabajando sobre perfopoesía, se ha centrado en poesía de la península ibérica, y que mis incursiones al otro lado del océano son más recientes, lo sabe bien Silvia, así que espero que nos podamos enriquecer los unos a los otros con nuestros variados conocimientos hoy. Volviendo a la poesía performativa o perfopoesía, no sé muy bien cuánto estáis familiarizados con lo que es la perfopoesía, así que voy a empezar contextualizando un poco este giro hacia la oralidad del que han surgido actividades poéticas alternativas como de las que os hablaré hoy, ¿no? Alejadas de los círculos oficiales y tradicionales y que se forjan mayoritariamente a partir de una base oral y escénica. Es decir, esto que se ha dado a conocer como perfopoesía es una poesía que escapa de los límites del papel, una especie de escenificación para el poema y que se engloba normalmente bajo la etiqueta anglosajona de spoken word, ¿no? Hay muchos tipos de perfopoesía, pero dadas las restricciones de tiempo, sé que tengo unos 45 minutos, o sea que cuando se me pasen, Silvia, me avisas y dejo de hablar. Pero dadas las restricciones de tiempo, voy a centrarme especialmente en los Poetry Slams. Mencionaré también las Jam Sessions en varias ocasiones porque comparten ciertos rasgos, pero me centraré en los Poetry Slams. Hablaré un poco de los rasgos principales de esta poesía, os mostraré algunos ejemplos de ello, ¿no? Algo descontextualizados debido a la pandemia, ya os aviso ahora, pero que espero que sean capaces, ¿no?, de demostrar el potencial de esta poesía, lo que se puede conseguir a través de ella. Lo que intentaré exponer con todo esto es la creación de un espectáculo para mayorías, ¿no? Algo cercano, antielitista, como decía Berger. Una lírica que cultiva el género en todas sus vertientes y puede adoptar una posición antisistema, ¿no?, muy necesaria en nuestra sociedad, y cumplir así también una función social de respaldar tanto un compromiso social como un discurso público, en el que el peso de la poesía rebasa aquel centrado únicamente en su valor literario y puede fomentar relaciones sólidas entre la comunidad. También puede transformar espacios físicos y culturales, poner de relieve la importancia de la lengua y el estilo para gestionar cuestiones muy amplias como, por ejemplo, inclusión y exclusión social, o dar voz incluso a aquellos que hasta ahora no se han podido hacer oír. Se ha hablado largo y tendido, todos lo sabéis, sobre la salud o la falta de salud, depende de quién se acerque al tema, de la poesía en el momento contemporáneo. Hay quien dice que se venden muchos libros de poesía, hay quien dice que no se venden libros de poesía, que hay muchos lectores, que se carece totalmente de ellos, ¿no? Si a todo esto sumamos la crisis global del coronavirus, que ha cerrado las puertas a los actos poéticos en persona, pero que ha abierto la de los hogares, ¿no?, para cederle un espacio privilegiado a la poesía en cuanto a tiempo de lectura, a oportunidades de presencia en las redes, siempre que se pueda acceder a ellas, claro está, con la tecnología adecuada, el tema no deja de ser menos complejo. Lo que es indudable, más allá del vigor o la resistencia de la poesía, es que nos encontramos frente a una escritura que rehúye el ser encasillada en un paradigma fijo y que disfruta y que crece en su perenne estado de transición, de transversalidad, de contagio, ¿no?, nos dice Baguequílez, por ejemplo, pero que sobre todo elude una lectura delineable. Podría hablarse en este punto de la hibridación genérica, de las reformulaciones que parecen caracterizar la poesía del momento, ¿no? Intentar una definición o simple acotación de esta poesía resulta casi del todo imposible, ¿no? Dicen Cid y Lourido que la delimitación de la noción de poesía en nuestro tiempo, habida cuenta de su estatus multifuncional e inestable, es una tarea altamente compleja. A esta complejidad se une el indispensable soporte que Internet, ¿no?, las redes sociales han facilitado a la poesía. Prueba de ella es la charla que estamos teniendo ahora a través de Zoom, ¿no?, y que han alterado no solo sus modos de escritura, sino también la manera en que los versos llegan hasta los lectores o hasta el público. Lo que he mencionado hasta aquí
evidencia que el momento en el que vivimos pone al alcance y disposición del público entusiasta del verso un abanico de posibilidades, ¿no? Que sí parece resaltar una cierta vitalidad para la poesía. Junto a todos los cruces de ámbito que la tecnología ha ayudado y fomentado, encontramos en los últimos años esta corriente en el ámbito poético que está convirtiéndose en un movimiento, diría yo, de trascendencia social, ¿no? El florecimiento de actividades poéticas alternativas, lejos de círculos oficiales y tradicionales, que se forjan mayoritariamente con esta base oral y escénica. Según Edouard Escoffet, y os cito, a partir de los años 90 el giro hacia el sonido y la oralidad en general ha sido rápido y sumamente estimulante. Lo que se ha dado a conocer, dejo la cita allí, lo que se ha dado a conocer como perfopoesía, lo que escapa de los límites del papel, tenéis aquí una cita de García Villarán, la escenificación del poema escrito, entendiendo por escenificación el dar forma dramática al texto utilizando o siendo consciente de los elementos que intervienen cuando se recita con y para el público, ¿no? Y volveré a esta idea de que se recita con y para el público, que este es un acto, ¿no? el de la poesía performativa en la que el público tiene muchísimo que decir. Es esta poesía en la que se engloba bajo la etiqueta anglosajona de spoken word, que lo he mencionado antes, y que en el mundo anglosajón está altamente institucionalizada, ¿no? No tanto en el mundo hispánico, poco en España y creo que menos aún, ¿no? en todo en Latinoamérica. Cabe señalar en este punto una contradicción que creo que es bastante importante, ¿no? Todos estos actos poéticos que pueden encontrarse en el momento, ahora quizás en línea, ¿no? Dado el impacto de COVID-19, pero esta es otra cuestión, todas estas publicaciones líricas, eventos asociados a ellas, ¿no? Los blogs de poesía online, la poesía en Instagram, todo esto choca frontalmente con la casi total inexistencia de publicaciones de carácter crítico y académico sobre el tema. ¿Por qué no se estudia la perfopoesía? ¿No? ¿Por qué los críticos, por qué la academia le da tan poca visibilidad en el mundo hispánico? El rechazo por parte de la crítica, y de hecho tengo que decir que no es únicamente en el mundo hispánico, ¿no? Incluso en el mundo anglosajón ha costado muchísimo que se le dé visibilidad. Pero parte de este rechazo, ¿no?, hacia la poesía performativa se debe quizá a la naturaleza efímera, ¿no?, de esta. Según la profesora americana Julia Novak, la falta de atención que ha recibido la poesía contemporánea de base oral en el mundo occidental, en general, no solo en el mundo de lengua española, se debe no únicamente a la preeminencia de la escritura por encima de la oralidad desde hace siglos, sino también al hecho de que, y tenéis aquí la cita en inglés, life poetry bears not only literary but also musical, speech, melody, rhythm, etc., and theatrical, mimic, gesture, etc. features, which complicates its ambiguous allocation to traditional research disciplines. Entonces, es porque la poesía performativa tiene aspectos no solo literarios, ¿no?, también musicales, la melodía, el ritmo, del ámbito del teatro, los gestos, la mímica, que complica, ¿no?, su localización en una disciplina específica. Estos rasgos no tradicionales sitúan a la poesía además en este territorio liminal, ¿no?, en el que pocos estudiosos se sienten cómodos. Pero Novak reclama la necesidad de encarar este descuido, ¿no?, en el que se ha asumido la poesía en vivo por parte del mundo académico, reclamando un lenguaje crítico propio y oponiéndose a juicios de valor sobre esta lírica desde el punto de vista que ofrece la tradicional dicotomía entre escritura y oralidad. Lo que sí resulta claro es que es del todo imposible separar la oralidad de la poesía, ¿no? La oralidad, el ritmo, el sonido forman parte del ADN de la poesía, nos dice Escoffet, a pesar de que esté tan asentada la idea de la poesía encerrada en un libro para leer en la intimidad. Pocos actos poéticos contemporáneos cuentan con un público más entusiasta que el de las sesiones de Poetry Slams o Jam Sessions.
Para poneros así un poco al día sobre estos términos, si no los conocéis, las jam sessions de poesía tienen su origen en las jazz jam sessions, o sea, las sesiones de jazz, ¿no? Acontecimientos que estaban muy de moda en los Estados Unidos a lo largo de los años 40 y 50 del siglo pasado. Eran estas sesiones en las que participaban varios músicos, ¿no? Que se reunían de manera informal para tocar juntos, pero sin llevar a cabo preparación previa, ¿no? Sin ensayo. En su versión lírica se han transformado en una performance durante la cual los participantes pueden leer normalmente un máximo de 3 poemas y que permite o que permanece abierto, ¿no? A todo aquel que quiera intervenir. Los slams comparten ciertos rasgos con las jam sessions, por ejemplo, el estar abierto a todo el mundo, pero se diferencian en el hecho de que los slams son una actividad competitiva, en las que las varias actuaciones se evalúan en un ranking. Los slams empezaron en Chicago durante los años 80, o al menos la versión de slam que nos estamos refiriendo ahora, a manos de Mark Smith, también se le conoce como el Slam Puppy. Estaban en un local que se llamaba Get Me High Lounge, aunque más tarde se trasladaron a otro, al Green Mill Jazz Club. Desde entonces, la trayectoria y popularidad de los slams ha ido solo en aumento y la actividad se ha extendido por todo el mundo. He mencionado la gran institucionalización en Estados Unidos, donde se han producido documentales, películas, ¿no? Como Slam, Slam Nation. También había esa serie de HBO, Russell Simmons Presents Deaf Poetry. Todo esto ha contribuido a que se entiendan los poetry slams como, decía Gregory, el movimiento poético de más éxito, ¿no? De los siglos XX y XXI, o el boom, ¿no? De la poesía en vivo. En los slams suele existir un límite de tiempo, ¿no? Por lo general es de 3 minutos para cada participante, con 10 segundos de gracia, pero todo esto depende de los organizadores, cada uno pone sus reglas y su normativa. Normalmente no se permite utilizar elementos extraliterarios, o sea, no se puede disfrazarse, no se puede utilizar música, sino es que la produces con tu propio cuerpo, pero todo depende, ¿no? Como he mencionado. Normalmente también el jurado es seleccionado al azar de entre los miembros del público, ya sea muchos slams arrojan, ¿no? Pelotitas al público y quien pilla la pelotita pues es el juez, ¿no? O tienen otros sistemas. Los participantes son eliminados en rondas al estilo de los Juegos Olímpicos, desestimando la nota más alta y la más baja que han dado los jueces, y los jueces escriben el número, ¿no? Su evaluación en una pizarra y la exhiben a la vez ante el público. Todo ello va de la mano de un Slam Mistress o de un Slam Master, los maestros de ceremonia. Y en la ronda final, los 2 finalistas compiten uno contra otro para hacerse con un galardón simbólico, ¿sí? Puede ser una camiseta, un libro, un voucher de Amazon, hay de todo tipo. En Costa Rica, por ejemplo, contáis con Poetry Slam Costa Rica, liderado inicialmente por Quinzinga y ahora por Lauco, Laura Contreras, con quien realizamos una bonita muestra de slam en mayo de este año, ¿sí? Junto con Silvia en la organización. Se han señalado interesantes vínculos entre este movimiento poético y una tradición oral ya establecida, ¿no? Que incide igualmente en rasgos de competición, ¿no? O sea que esto no es nada nuevo, porque eventos poéticos competitivos pues, aparecen no en más o menos todas las tradiciones literarias orales. Por ejemplo, los torneos literarios clásicos, ¿no? Las justas o los certámenes literarios. Uno de los slamers más célebres de España, y de hecho el ganador del Poetry Slam Mundial de este año, perdón, del 2021, 2021, Dani Orbiz, lo describe, aunque de manera irónica, como un posible plagio de cosas que ya existían hace miles de años. Ya que dice Dani Orbiz que las competiciones directas de poetas han existido desde que la poesía es poesía e incluso antes.
El slam entendido como un retorno al pasado y no un arte completamente nuevo, encuentra en el aspecto competitivo su punto de apoyo más fuerte, ¿no? Pudiendo argumentar que las justas o los certámenes literarios del siglo de oro, por ejemplo, no son simples analogías, sino la simiente o la raíz de los slams contemporáneos. Se ha discutido muchísimo si los slams es algo nuevo, si es algo antiguo, si se tendrían que ver como algo totalmente alejado de una tradición concreta, etc. Si seguimos con las justas, ¿no? Las competiciones líricas, podemos recordar que las justas poéticas fueron certámenes literarios de gran popularidad durante los siglos pues, XVI, XVII, ¿no? Pensando en España, pero también en Latinoamérica, y se celebraban durante festividades religiosas y celebraciones reales, ¿no? Para más tarde extenderse pues, también a fiestas de carácter más popular. Con el paso del tiempo, la fama de las justas se extendió y fueron objeto de críticas tanto negativas como positivas. Algo, por ejemplo, muchísimos críticos de los negativos decían que, bueno, tenía escaso valor literario, ¿no? Que los poemas premiados podrían ser mucho mejores, podrían tener un valor literario mucho más alto, lo cual es un argumento que los detractores del Poetry Slam también han esgrimido con frecuencia. Pero al igual que los slams de nuestro tiempo, las justas poéticas eran acontecimientos que provocaban curiosas respuestas sociales. Esto es el punto que me interesa aquí, al tiempo que unían robustamente a una comunidad. Tengo aquí una cita, es bastante larga, pero es muy interesante, de Abascal Vicente, que nos dice: todo un espectáculo que ha llamado la atención por la complejidad de la respuesta social que provocaba, ¿no? Pensando en, estos eventos poéticos competitivos de hace siglos. Varios días, semanas de fiesta con gran participación, por el grado de elaboración artística de esa respuesta y porque la poesía aparece por todas partes como ordenadora de esa composición. Pese a que los poemas que concursan son productos de la escritura, se han visto rasgos de oralidad en los textos por estar concebidos por una lectura en voz alta. Y se ha visto sobre todo la oralidad espectacular del acto final en el que se resuelve el concurso, con la gente congregada en un escenario fastuoso, los jueces sentados en un lugar eminente y una única persona designada para hablar que hace una introducción chistosa, lee un discurso sobre el tema del certamen, lee los poemas seleccionados y la sentencia, a veces versificada, en medio de notas jocosas y etcétera, ¿sí? Los paralelos con el Poetry Slam resultan obvios, no únicamente en cuanto al funcionamiento y estructura del acto poético en sí, ¿no? Ambos cuentan con la presencia de un maestro de ceremonias, de gran resonancia colectiva, sino también por el rasgo de oralidad intencionada que impera en la preparación de los textos. Este último determinará en gran manera el modo en el que el público recibe el poema e inclinará la balanza hacia un tipo concreto de performatividad. La destreza de los poetas a la hora de recitar una composición durante el Poetry Slam ha sido también motivo de crítica, recelo, ¿no? Pero como afirma Julia Novak, con frecuencia se ha considerado la oralidad y la escritura como dos formas de expresión cultural totalmente opuestas dentro de la ampliamente discutida gran división, ¿no? de Walter Owen. Pese a que el debate sobre la gran división fue abandonado hace ya décadas, aún pueden observarse huellas, ¿no? de esta dicotomía entre lo oral y lo escrito, tanto en la práctica poética como en su crítica. Por lo que respecta a la mencionada división en relación al slam, Novak en sus estudios sobre oralidad y escritura identifica por un lado la permanencia de la división en la idea del poema escrito, visto como artefacto estable, tangible, atemporal, que existe al margen de su contexto situacional. Al otro lado del espectro se encuentra el poema performativo, entendido como proceso efímero, temporal, que depende de su ejecución y que desaparece inmediatamente en el tiempo, ¿no? Muchas veces también considerado como una simple variante del original en papel. Estas premisas no han hecho más que dificultar el estudio del slam como producto cultural digno de atención crítica y de razonamientos reflexivos, ¿no? La clave entonces se encuentra en esta experiencia compartida y no individual que ofrece un acto poético en vivo.
mientras un libro puede guardarse en las estanterías de una biblioteca durante décadas o incluso siglos, ¿no? Esperando el momento de ser redescubierto y leído. Prosigue Novak, la poesía performativa, tenéis otra cita en inglés, is marked by the simultaneity and collectivity of its production and reception. Y voy a hacer así como una traducción rapidísima. Entonces, la poesía performativa está marcada por esta simultaneidad, ¿no? Y colectividad, tanto en su producción como en su recepción. Depende del efecto tanto del poeta como del público, ¿no? El efecto que tienen uno el otro, la influencia directa que tienen uno sobre el otro debido a esta presencia física. Podemos hacer que el público sonría, que suspire, que aplauda, ¿no? Y esto lo puede hacer tanto el poeta como los propios miembros de la audiencia. El público puede hacer que el poeta altere, ¿no? La velocidad de su presentación, que cambie el orden de los poemas, que se salte una línea, ¿no? La risa del público puede hacer que no oigamos nada, ¿no? O puede pedir el público otro poema o que repitan algo, ¿no? Entonces tenemos esta influencia directa, ¿no? Algo simultáneo que da esta colectividad. En eventos de este tipo, el papel del público resulta crucial, ¿no? Es esencial a la hora de estudiar su funcionamiento. La audiencia, todos estos miembros que no son ya simples espectadores, ¿no? Son participantes o incluso coautores o coproductores, deben ser incluidos como un factor más, ¿no? Dentro del estudio del Poetry Slam. Probablemente ninguna otra actividad poética oral requiere una participación más elevada por parte del público como un slam, ¿no? Los varios miembros de la audiencia se retroalimentan los unos de los otros, sus respuestas y reacciones dependen en gran manera de todos los demás, influencian al poeta, como hemos visto en la cita de Novak, y por esta razón el papel de juez, ¿no? Del que disfrutan únicamente 5 personas entre los asistentes, se convierte en algo más general y extensivo, palpable casi en la performance. Encontramos aquí a una audiencia que presta toda su atención al poeta que sube al escenario, ¿no? Con el que tiene un contacto de lo más directo. El hecho de que durante la pandemia estos eventos se hayan trasladado a plataformas como Zoom es otra cuestión, pero podemos comentarlo al final si queréis. En situaciones normales y fuera del alcance del COVID-19, estos eventos performativos casi siempre tienen lugar en espacios alejados de círculos literarios oficiales y de prestigio, lo he mencionado ya, que carecen de apoyo económico por parte de instituciones culturales, pero ¿no? Tienen la suerte de atraer este público tan activo, ¿no? Hay estudiosos del slam que no han dudado en afirmar que este tipo de perfopoesía forma una audiencia para el género poético que de hecho antes no existía. He hablado de los espacios, ¿no? En los que tienen lugar los slams, la mayoría de ellos pues cafés, bares, instituciones varias de la comunidad, ¿no? En los últimos meses el slam de Madrid en España, por ejemplo, se ha hecho bajo el arco de un puente, ¿no? En medio de la ciudad. Y todos estos espacios aportan una atmósfera o íntima o con una dinámica muy específica, ¿no? Y también muy propicia para una unión con el público. Se crea, como he dicho, una dinámica extraordinariamente distinta a la que se conseguiría en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, teatros o salas especialmente habilitadas. También existe el sentimiento de comunidad, ¿no? Tan importante entre los asistentes, ya sea por el espacio, por los vínculos, incluso por los temas tratados en la poesía. Según Holman, en estos eventos la configuración del recinto que alberga el espectáculo da forma también a la audiencia que asiste a ellos, ¿no? Y se crea un estado de ánimo muy concreto. El espacio público y social implica una audiencia compuesta tanto por personas que acuden a los slams por su valor literario, como por otras que van a ellos como parte de su vida social, ¿no? de salir por la noche, encontrarse con amigos, etc.
Lo que emerge en estas sesiones y el punto en el que radica su valor es la creación de un espectáculo para mayorías, lo he mencionado al principio, cercano, antielitista, dice Berger, que cultiva el campo de la poesía en todas sus vertientes. La naturaleza de esta poesía, ¿no?, que se erige en contacto entre la gente y su contexto social, da salida a aquellos temas que preocupan o inquietan a la sociedad, integrando el día a día en la lírica y aportándole una importante función social, ¿no? Dice, the spoken word venue becomes a forum in which participants assert and defend the legitimacy of their social and political views. O sea que este foro, ¿no?, del spoken word, de los slams o de la poesía performativa, o esta poesía se convierte en el foro, ¿no?, donde uno puede recalcar y defender sus ideas políticas, sociales, etcétera, ¿no? Y el público, nos dice Ingalls, es un componente esencial, ¿no?, de este intercambio de ideas, porque sus respuestas a los mensajes que se les da ayudan, ¿no?, a crear y mantener un diálogo importantísimo en la comunidad. Entonces, en estas actividades no pueden obviarse guiños a la actualidad, ¿no? Abundan poesía, pues, de crítica social, de amor, de desamor. O sea, el amor, ¿no?, tema por antonomasia de la poesía universal. A él se ha unido la tecnología, el paro, la crisis, el aborto, la discriminación social, la discriminación racial, el coronavirus, ¿no?, la homofobia. Entonces se aporta con ello una posición antisistema muchas veces, que cumple la función social de respaldar tanto un compromiso social como un discurso público, en el que el peso de la poesía rebasa, ¿no?, su valor literario, es mucho más que su valor literario. Muchos autores y críticos han referido a la noción de compromiso, ¿no?, para hablar de poesía, una cuestión cargada de complejidad e increíblemente amplia, porque puede ser una actitud responsable, filosófica, psicológica, sociológica, teórica, crítica, por nombrar unas cuantas, hacia la sociedad, hacia la poesía y la palabra, hacia la ideología política, hacia la ética personal, ¿no? Hay muchos tipos. El término de compromiso, además, toma nueva fuerza en momentos de crisis históricas, sociales, económicas, y tal como afirmó Lechner a finales de los años 60 del siglo pasado, en cada época el compromiso en poesía se construye de forma distinta, ¿no? Brota de otros supuestos y tiene otras particularidades, decía él. Consiguientemente, los fundamentos sobre el compromiso o la responsabilidad en poesía se resumen en una actitud del poeta frente a la sociedad que vive, ¿no? Que encarna una protesta contra las condiciones de vida contemporánea. Dentro de la sociedad actual, cada uno de los individuos que la forman se ven condicionados a ella, ¿no? No pueden sustraerse a su papel de copartícipe y solo les cabe elegir en qué calidad hacerlo, ¿no? Decía Abril que el poeta es ante todo un observador o un lector de textos de la realidad. Y os voy a poner un par de ejemplos, ¿no?, de esta poesía para que podáis ver a lo que me refiero. Os voy a poner, no sé cómo voy de tiempo, os voy a poner, nada, un poema del slam que hicimos a finales de mayo y un slam del Poetry Slam de Barcelona, simplemente para que veáis, ¿no?, el tipo de temática que tratan. Los pongo ahora mismo. Bueno, Ale Ara es activista, feminista, tica puntarinense, alias, ella se dice, la corta pichas. Hago spoken word para sanarme, agrega. Súper, Ale. Entonces, empezamos. Público, atento. 1, 2, 3. ¡Slam! Me cago en el bicentenario y en la democracia. 200 años de andar meando fuera de la taza. Gobiernos corruptos, esclavos de algún europeo que nos roba las casas. Bienvenidos al bicentenario. Cuando se trata de drones nos sobra la plata.
Charita, Guadalupe Urbina, Charita, tantas raperas cantando consignas, Charita el teatro y sus artistas, Charita el cine y las palomitas. Bienvenidos al Bicentenario, nos independizamos hace 200 años, pero aún dependemos de esos nefastos, que vengan a blanquear más nuestros rasgos. Costamisa al servicio de los blancos, blancos documentados, blancos europeos protagonizando, blancos vacunados con drones viajando. Costamisa y sus 200 años llenando los bolsillos de los europeos pensionados. Costamisa y sus 200 años asesinando indígenas que aún viven luchando. Costamisa y sus 200 años de femicidios en todos sus mandatos. Ahí viene Colón licitando, se ganó todos los concursos apostando. Costamisa le paga a España porque se está independizando. Así o más claro, así o más claro, así o más claro. Me cago en todo, aún no queda claro que la independencia aún no ha llegado, que los blancos nos siguen conquistando, que la Costa Rica blanca nos sigue gobernando. Bueno, como me dice Silvia, Bien, bien, Ale. como me dice Silvia que tengo unos minutos más, voy a poneros otro vídeo extra. Andrea Gómez también en el mismo Poetry Slam. Empezamos. 1, 2, 3. ¡Slam! Yo podría escribir de remansos y de tus caderas, decir de cantos de alondras y praderas, participar de tertulias poéticas, pero me aburro. No me meto en lo que no me reta, porque nunca me gustó decir seno, sino teta. En vez de lampos ambarinos, hablarle a mi vecino para que me entienda, para que sienta, algo que sustenta y que alienta, algo que tienta, algo que toque y que provoque, algo que lleve la mano alzada, ambiciosa, agrandada, manazo en la quijada, en vez de irnos como si nada. Retórica pletórica de vulgaridad, de libertad para pensar y para gozar. Buscando forma y contenido. Aquí se trata de mover el nido, hablar de los sucesos sin lenguaje sucesero, hablar de frente, salida del ropero. Habla, vocifera, saca para afuera, escoge las palabras que aticen bien la hoguera, escoge las acciones que te saquen de nevera. Bajo el límpido azul de tus celos, ella cae muerta, violada, abusada, asesinada, como si nada, nadie vio nada. Levántate, despertate, de la nube del país de paz bájate. Aquí la violencia es lo que late por debajo, lo que pulsa por todo lo bajo, a unos centímetros de la superficie, y no cuesta nada que algo lo propicie. Aquí la ira es la lava que llevamos dentro, y lo que más miedo me da es que yo misma la siento. Siento la rabia que me corre por dentro, y tengo miedo de cuando me reviento. La ira santa que te roba el aliento, saca la sangre a manchar el viento. La siento en la calle, en el bar, en el concierto. La siento a plena luz, en el barrio aún desierto. La siento caminando y en la cabeza. La siento en los que rezan y en los que ni a putas rezan. La siento cuando manejamos y nos congregamos, cuando celebramos, cuando nos juntamos en el estadio, cuando nos reunimos con los vecinos en el patio, cuando nos reunimos en la presa y entre pitos nos volamos la cabeza. La rabia nos camina como las hormigas, harta del futuro que se avecina. La cordura amanece a la par de la locura de comer cuento, sopa de cuento, postre de cuento. Aquí nos sirven 7 enanos de almuerzo. ¿No sentís que el café te sabe medio ceniciento? ¿No sentís que de tanto repetir ya nos lo estábamos creyendo? Que aquí es verde y paz sin que esté sucediendo. Aquí la ilusión es lo que más se está vendiendo. Aquí el miedo es el consumo del momento. Aquí el miedo es el rey del movimiento. Aquí da miedo lo que pasa y también lo que no pasa. Aquí da tanto miedo y el tiempo se nos pasa. Si el miedo no nos mata, por lo menos paraliza. El pelo se te eriza, se te congela la risa, te arrepentís hasta de haber faltado a misa. Pero al miedo sí hay algo que lo quita. Aire en los pulmones y la verdad que se grita. Las ratas callan a la masa porque somos amenaza. Porque aquí lo que sirve es el silencio. Arriba masa, que si no, nada pasa. Ya os pongo el último. Bueno, pues yo creo que voy a empezar directamente. Este poema se llama La nueva utopía.
¡Qué guay! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Han decretado el encierro total. Ya no se puede salir para nada. Y esto es lo mejor que podría pasar. Esto es genial, esto es total. Porque sin que tú y yo variemos el rumbo, cosa de magia. Mira qué guasa, mientras estamos metidos en casa, se arreglarán los problemas del mundo. Y mientras tanto, sin sobresaltos, aquí metidito en mi pisito, puedo escribir, puedo cantar, puedo recitar, puedo hacer running en un metro de pasillo, puedo cantar, puedo pensar, puedo aprender a cocinar y hasta puedo recitar en el slam en calzoncillos. Y esto es genial, porque aunque no hay curro, tampoco me aburro, porque cada día en las redes miles de seres luminosos van y comparten sus reflexiones, sus pensamientos y su arte, y hay 500 conciertos antes del mediodía y hay 700 recitales de prosa y de poesía, y esto es la pera, la caraba, la rehostia, esto es la Arcadia digital definitiva, esto es la nueva utopía. Por cierto, hay una cosa que tengo que decir. Llevo 2 días encerrado sin salir y es que me quiero morir. Quiero salir de esta prisión que me atenaza de bajón y claustrofobia. Por favor, cada segundo que pasa es una gota malaya que me raya y no calla y que me agobia. Dios mío, cómo echo de menos aquellos días perfectos del pasado que ahora temo que no vuelvan. Respirar aire contaminado, salir para ir a mi curro de mierda. Echo de menos las calles apestosas, los bares ruidosos, echo de menos el autobús, el metro, el reggaetón sonando en el móvil con poco respeto, echo de menos ir al fútbol, lo que es la cosa más jodida, porque lo cierto es que no he ido al fútbol en mi puta vida, ¡socorro! Pero estoy bien, estoy mejor que bien, mucho mejor. He alcanzado el zen, tengo la paz interior. Ahora mismo esta experiencia ampliará mi conciencia, me unirá con lo bello y con lo mágico. A partir de ahora sabré vivir nada más que con lo básico directamente, y podré vivir solo con aire que respirar, con pan para comer, con agua para beber, con un colchón para dormir, con un techo para vivir, con dinero para gastar, con cubatas para tomar, con un coche para conducir. ¡No puedo más! ¡Socorro! ¿Qué me ha pasado? Esta persona no soy yo. Me empieza a convencer Pablo Casado y lloro con la oreja de Van Gogh y me paso el día mirando por la ventana para ver quién rompe el encierro, para ir a pasear a su perro, para decirle directamente: cabrón, ojalá te mueras, te lo digo a ti, a ti, a ti. Y cada vez que lo digo me hace el brazo así, así, así. ¡Socorro! Esto es atroz. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo esto ya no sé ni qué es. Vivo aquí agobiado en un agujero por el estrés, esperando solo que venga la voz de Dios que me hable de lo alto y haga que vibre y me diga: Dani, has ganado, gran hermano. Por fin puedes salir. Eres libre, todo ha terminado, todo ha terminado, todo ha terminado. Muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, tengo que decir, ¿no?, que ver perfopoesía así en una pantalla de otra pantalla no tiene absolutamente nada que ver con el momento que lo experimentas en directo, ¿no? Os puse estos ejemplos porque me parecía que tenía que mostraros ejemplos recientes, ¿no? Y claro, los ejemplos recientes que tenemos pues son a través de Zoom o de Instagram, como este de Barcelona. Entonces se pierde este contacto directo con el público, pero se ganan otras cosas, ¿no? Pero esto es una charla para otro día, el de las redes sociales y la poesía. Pero bueno, espero que se hayan dado, ¿no?, al menos una idea de lo que puede tratar esta poesía. Hemos visto en los poemas pues, sentimientos de exclusión racial, homofóbica, discriminación, falta de acción, ¿no?, críticas al día a día, a la preocupación por el COVID-19. En estas actuaciones, entonces, podemos apreciar un abierto desafío ante el papel limitado del individuo en la sociedad actual, un rechazo a la inacción, una visión de la poesía como herramienta ideal a partir de la cual el individuo puede regresar, ¿no?, a valores relegados por el momento histórico. Esta poesía, entonces, podría impulsarnos a plantearnos varias
cuestiones, ¿no? Y como yo no tengo la respuesta a todo, ni mucho menos, pues tengo aquí algunas preguntas, ¿no?, que creo que podríamos plantearnos. ¿Qué espacio ocupa y qué espacio merece la perfopoesía en los estudios literarios actuales, ¿no?, en la poesía hispánica? ¿Qué mecanismos se pueden poner en marcha para oír la voz de aquellos que no la tienen, tanto en círculos literarios y culturales como en espacios más amplios como los gubernamentales, ¿no? ¿De qué manera puede la perfopoesía informar otras prácticas y políticas culturales que contribuyan a una mejor integración social, a un mejor desarrollo cultural para las comunidades? ¿Cómo debemos explorar la especificidad local de esta poesía, ¿no?, especialmente en espacios plurilingüísticos, pluriculturales, pluriétnicos? Y aquí entrarían también pues, las intersecciones de lengua, etnicidad, raza, género, clase, lo urbano y lo rural, ¿no?, todo en general. ¿Hasta qué punto dan forma a opiniones políticas y sociales las actitudes expresadas por los poetas o por el público, ¿no?, ya sean en referencia a un pasado colonial, a la diáspora, etc.? ¿Cómo podemos llevar a cabo un estudio o acercamiento interdisciplinario que combine estudios literarios, estudios de desarrollo, políticas de desarrollo, para entender mejor la perfopoesía como vehículo, ¿no?, capaz de dar voz a movimientos sociales? La poesía performativa tiene una importancia decisiva en la práctica poética de nuestro siglo, en su transformación y en su evolución. No se trata aquí únicamente de reclamar el espacio que esta poesía como producto cultural en sí mismo se merece, sino de configurar también un esbozo de sus capacidades como movimiento social preparado para actuar en la sociedad, un movimiento capaz de encapsular cambios sociales, políticos, económicos. La apertura de la poesía a un público más amplio es clave en un momento como el actual, ¿no?, cuando las formas de lectura, de comunicación se ven continuamente alteradas por rápidos cambios tecnológicos, y que tiene un impacto no solo en la creación de nuevos lectores y productores que pueden después desarrollar un profundo interés en el género poético entendido ampliamente, sino también en nuevas maneras de racionalizar el mundo a través de nuestras nuevas formas de expresión. De aún más importancia resulta el hecho de que la naturaleza social de esta poesía, ¿no?, cuyo potencial se multiplica al estar dirigida a alguien, un alguien colectivo en sentido de comunidad, ¿no?, entendido ampliamente, que esté presente en el momento de escenificación, respalda este fuerte compromiso con un discurso público donde la trascendencia de la poesía va mucho más allá de su valor puramente literario. Nos encontramos ante una poesía capaz de dar voces a inquietudes sociales, de movilizar comunidades. Empieza aquí a sobresalir un movimiento social capaz de actuar ética, moral e incluso políticamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por esta excelente conferencia. Silvia, no sé si me he pasado de tiempo. No, estamos bien de tiempo. Vamos a aprovechar entonces a ver si alguien del público tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. A ver. Aprovechen. Esto de hacer preguntas después de una charla siempre pone el miedo en el cuerpo, ¿no? Si alguien tiene dudas después de la charla puede escribirme, estaré encantada de contestar por correo. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber, a propósito de esto de la representación de la poesía como un espectáculo para mayorías, me está saliendo en verso, y además como un espacio para denuncia, protesta y sobre todo como vehículo que da voz a las protestas y movimientos sociales. Usted dijo que eso viene, bueno, alguien dijo que parecía que era un plagio de cosas que sucedieron en el pasado y digamos,
Eso me recuerda a mí a los trovadores de gesta, ¿verdad? Los trovadores de gesta medievales que iba de pueblo en pueblo contando con todo una especie de espectáculo teatral y además venía el poema, etcétera. Pero también me recuerda ahora que en Colombia hubo una serie de manifestaciones desde el 28 de abril, duró 3 meses, bueno, todavía están las protestas y esas protestas la mayoría de las veces fueron acompañados por raperos, pero que hacían rap exactamente acorde con la problemática que se estaba viviendo y denunciaban, añadían al poema, a lo que decían, la música, el movimiento, el baile, etcétera. Entonces, no sé si usted ha visto si hay alguna relación entre esos trovadores de gesta y estos raperos, bueno, voy a ponerles un mal nombre, de circunstancias o contextualizados en contextos tan concretos como las manifestaciones sociales. Sí, bueno, de hecho, o sea, ya empiezo diciendo, ¿no? A veces los mejores movimientos poéticos, los mejores poetas han salido después de crisis o de momentos históricos cruciales, ¿no? Siempre se dice que la poesía es capaz, ¿no? de conjugar en unos versos estos cambios radicales para el ser humano. Entonces, yo creo que después de tremendas crisis podemos esperar buenísima poesía, ¿no? Que es lo único probablemente de bueno que tienen. Pero sí, o sea, el tema de si este tipo de poesía es un plagio, ¿no? Lo decía Dani Orbiz, el último poeta que hemos escuchado, que es el ganador mundial de Poetry Slam. Decía que lo podías ver de varias maneras, ¿no? Como un plagio de cosas que se llevan haciendo miles de años, porque de hecho la poesía nació con base oral, pero que también lo podías ver como algo nuevo, ¿no? Porque tiene esta sangre nueva, este elemento, ¿no? De que cada, digamos, época se hace la poesía suya y a su manera, ¿no? Ahora, pues en el caso, ¿no? de las manifestaciones, los raperos, ¿no? Versando a su manera sobre los problemas que tienen a su alrededor. Entonces, discutir esto creo que nos llevaría otra hora, ¿no? De si están anclados en una tradición o no. Pero el tema del rap en este tipo de poesía se ha estudiado en el mundo anglosajón bastante, ¿no? Porque han visto que sí, la mayoría de slammers también suele rapear, porque como he dicho, no se permite utilizar música en los slams, a menos que sea música que puedes hacer tú con tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Dani Orbiz, el poeta de Barcelona, rapea en muchísimas ocasiones en sus versos y pues crea ritmos a base de o con el pie o dándose golpes en los muslos, en los brazos, pero rapea con esto, ¿no? Yo creo que es como viene a ser, lo interpreto yo, como la manera de llevar la poesía a nuestro tiempo, ¿no? Es una herramienta para hacernos la nuestra. Como un trovador pues, habría utilizado pues, su instrumento de la época, ahora nos hace parecer que rapearla lleva la poesía al siglo XXI, ¿no? O sea, yo lo entiendo con esa función, pero sí, el ADN de la poesía, que es de base oral, ha estado siempre allí, ¿no? Y más en momentos cruciales como estos cambios históricos que están pasando a nuestro alrededor. No sé si he respondido a la pregunta, Jorge. Sí, claro que sí. También tenía una adicional. Esta pregunta, ¿esta poesía es repentista, o sea, es improvisada o preparan, como dijo usted, que tienen 3 minutos máximo? Entonces me imagino que el slammer tiene que adecuar el poema al tiempo. ¿Es repentista o ya viene el...?
Esto depende mucho de los poetas, de hecho. O sea, hay poetas que se lo preparan muchísimo, ¿no? Y que en casa practican con un cronómetro para que no se salga de los 3 minutos. Pero otros poetas improvisan, suben al escenario e improvisan completamente, ¿no? O sea, ambas. Yo diría que lo más usual es que tengan cierta preparación, diría yo, ¿no? Pero hay tradiciones orales, ¿no? Los versolaris, por ejemplo, estoy pensando en el País Vasco, donde existe una tradición oral, ¿no? Los versolaris que se suben al escenario y les dan un tema y un tipo de verso al que ceñirse y tienen que improvisar, ¿no? Pero los slammers de los que estamos hablando, yo creo que la mayoría va bien preparado. Pero claro, lo decía una de las citas en inglés, ¿no? De que cada público, cada vez que tú recitas un poema ante un público distinto, se convierte en un poema distinto. Y esto pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, slammers que saben que un poema ha tenido mucho éxito, pues lo recitarán en varios slams. Pero nunca es el mismo poema, ¿no? Ves siempre que funciona distinto, se olvidan una línea, añaden otro verso, cambian palabras, entonces no es repentino, o sea, es una poesía preparada, pero que tiene cierto elemento, ¿no? Bueno, es el mundo del directo, puede salir cualquier cosa. Sí, es más abierta, menos rígida que el texto. Mucho más flexible, sí, ¿no? Y claro, el hecho de que el público, ¿no? Si el público te acompaña o no, esto tiene mucho que ver. Me acuerdo, y os voy a dar un ejemplo así muy, muy breve. Tuvimos justo antes de la pandemia, a unos poetas que vinieron de España para hacer unos cuantos slams en el Reino Unido, ¿no? Y uno de ellos recitó, hicimos 3 eventos, uno en Liverpool, uno en Manchester y uno en Londres. Y uno de los poetas recitó el mismo poema en los 3 sitios. Bueno, el poema no se parecía en nada, ¿no? Porque en Liverpool lo hacíamos en un local a oscuras, la gente estaba sentada en el suelo y él pedía al público que aplaudiera y empezaran monos, monos, monos. Y el público como que reaccionó muy bien y se unió al poema y eso creó ya una dinámica para él, ¿no? Muy distinta a lo que pasó en Londres, que estábamos en un sitio formal, ¿no? Todo el mundo sentado, todo el mundo muy, muy, muy formal y muy tieso, y cuando el poeta dijo a recitar conmigo, nadie se animó. Claro, le cortó el rollo al pobre poeta que tuvo que improvisar y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por mucho que te lo prepares, el público tiene un efecto total sobre lo que tú haces, ¿no? Es decisivo porque de hecho recitas para el público, ¿no? Entonces, como reaccione el público determinará completamente el tipo de poema que salga de allí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. ¿Alguien más? A ver, ¿qué se hicieron los estudiantes? ¿Qué hay por ahí? Bueno, mientras a ver si alguno se anima, Diana. A mí me gustaría saber, dado que nos has comentado este origen oral, ¿verdad? Que tiene la poesía y que se retoma más recientemente, si ese origen de estas prácticas performativas de la poesía, ¿qué tanto se ha estudiado la relación con, por ejemplo, con las culturas africanas, ¿verdad? Ya que mencionabas también el asunto de, ¿verdad? Cómo surgen las jam session y el slam, que está muy ligado al jazz. Ahora hablábamos del rap. Entonces, mi pregunta va por ahí, si se ha estudiado esa relación con la tradición africana. No, que yo sepa, no.
Y de hecho, si alguien sabe que existen estos estudios, por favor que me avise, pero que yo sepa, no se ha estudiado. Lo que ahora parece que ha captado un poquito la atención de la gente es el proceso porque se ha hablado mucho, ¿no? De que a veces el mejor poema no gana el slam, ¿no? A veces es quien mejor lo recita, quien mejor hace uso de su proyección de voz, ¿no? De su gestualidad. O sea, que a veces gana el poema que consigue transmitir algo más efectivamente que el poema que tiene más calidad literaria, ¿no? Y esto se ha empezado a estudiar bastante, o sea, que yo sepa sobre poesía o orígenes africanos, que yo sepa no, pero estos elementos sí, ¿no? De qué aspectos de la comunicación no verbal, ¿no? Si son los gestos, la mirada, qué partes influencian, ¿no? en un slam, a qué reacciona la gente. Tengo que decir que, por ejemplo, una de las ventajas del coronavirus y de tener que hacer las cosas en pantalla ha sido que vemos los poetas de mucho más cerca, ¿no? Porque en Poetry Slams los ves, bueno, siempre suele ser un escenario improvisado, ¿no? O sea, no sé ni si decirle escenario, pero claro, les ves con un poco de distancia. Aquí los tienes delante tuyo, ¿no? Les ves muy de cerca, no existe el contacto directo, o sea, no miras uno a los ojos del otro, pero sí que consigues captar aspectos que quizá antes no captabas, ¿no? Y la comunicación no verbal en el slam, lo que se añade a la poesía, ¿no? Este aspecto también más performativo, sí que ha empezado a estudiarse. O sea que poco a poco, ¿no? La academia va centrando su punto de vista sobre aspectos distintos, ¿no? Creo que fue en Estados Unidos que se estudió un Poetry Slam con lenguaje de signos, ¿no? Entonces allí no había ni voz. Pero obviamente había un lenguaje y se hizo un estudio sobre este tipo de comunicación, ¿no? Que me parece absolutamente fascinante. O sea que poco a poco los estudios sobre el slam se van abriendo y estudiando elementos así como muy interesantes, creo yo. Claro que sí. Sí, sorprendente, un estudio de esa naturaleza. Bueno, pregunto de nuevo, ¿alguien se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad que tengan por ahí? Yo tengo curiosidad de saber si alguno de ellos ha ido nunca a un Poetry Slam, pero es curiosidad, o sea, no voy a poner nadie on the spot, ¿no? Como diríamos en Inglaterra, pero si lo queréis poner en el chat es simple curiosidad por saber si alguien ha ido nunca a un Poetry Slam o ha visto uno por Zoom, ¿no? Ahora que puedes ir a Poetry Slams a todas partes del mundo. Bueno, vamos a ver cómo nos colabora el público, a ver Si cuántos te han apetece ido asistir al Poetry Slam de Madrid este sábado, bajo un puente, tiene lugar este sábado. María Laura Núñez, nunca he tenido oportunidad, pero ahora espero poder hacerlo. Me alegro. Después nos cuentas, María Laura, a ver qué te ha parecido la experiencia. Mira, Sofía estuvo en el que hicimos en mayo. Estupendo. María Belén tampoco. Es curioso, ¿no? Que haya tanta gente, ¿no? Que desconoce los slams. Yo os animo, Poetry Slam Costa Rica parece que son bastante activos, ¿no? Entonces yo os animo a que cuando las cosas se recuperen un poco quizá y tengáis la oportunidad de presenciar uno en directo, que obviamente Zoom está bien cuando no hay otra alternativa, ¿no? Pero si podéis presenciar uno en directo, pues no hay igual. Alana Bustamante nos dice, siendo sincera, yo ni siquiera tenía idea de que existía, pero muy bien. Sí, bueno, no estás sola, Alana, no estás sola para nada. Os agradezco la sinceridad, gracias. Diana, a mí me gustaría saber, digamos, si existe alguna diferencia entre el slam europeo y la
experiencia que has tenido acá en Costa Rica y en República Dominicana, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay algo, ¿cuáles son las diferencias entre esas dos expresiones? Si comparten las mismas técnicas o qué. Yo creo que en el fondo sí, ¿no? Y bueno, el proceso de organizar esos slams fue increíblemente interesante. Y Poetry Slam Costa Rica tiene una organización magnífica, ¿no? Ellos fueron los que propusieron, o sea, cómo evaluamos a los poetas, ¿no? Porque aquí no podemos pedirle al público cómo seleccionamos, ¿no? Así al azar a los jueces. Entonces, ellos no tuvieron la idea de, bueno, pues vamos a llevar a unos cuantos poetas de la República Dominicana, ¿no? Que hagan de jueces y también le damos un voto al público a través de, pues, como lo hicimos a través de Google, ¿no? De los votos así anónimos. Entonces, en cuanto a organización, yo creo que Poetry Slam Costa Rica, o sea, envidia me daba la buena organización que tienen, ¿no? Y los poetas, pues yo creo, pensando en la poesía, yo creo que los poetas costarricenses y también de la República Dominicana son incluso mucho más comprometidos y más críticos en su poesía, ¿no? En España, en Inglaterra, o sea, solo se habla de amor. Obviamente os he enseñado el poema de Dani Orbiz, ¿no? Hablando de la pandemia y del COVID-19, pero yo creo que la poesía en Costa Rica y en la República Dominicana tenía un componente muchísimo más alto de crítica social y de deseo de encontrar una comunidad, ¿no? Algo que en Europa no se trabaja tanto. En Europa se entiende más la comunidad slammer, ¿no? Aquí los que nos unimos a recitar. Yo creo que la poesía que vi en los slams de Costa Rica y de la República Dominicana hablaba de otro tipo de comunidad, ¿no? La comunidad del que habla con el que habla, encontrando puntos en común. Que la poesía tiene mucha más fuerza, ¿no? Que la poesía está aquí para cumplir una función no únicamente literaria, sino que tiene un gran potencial detrás y una gran fuerza. Yo creo que estos poetas, vuestros poetas, están mucho más al tanto de esto que los europeos. Sí, le preguntaba eso porque el poema que presentó usted sobre la slammer de acá de Costa Rica, sobre el bicentenario, es que aquí en Costa Rica ahora en septiembre se celebró el bicentenario de la independencia, ¿verdad? Entonces estaba muy contextualizada, muy concreto, muy al día, muy, digamos, actualizado el poema. Y acá, bueno, acá se celebra con mucho bombo, oficialmente esto de los 200 años de independencia, y se anula, esconde la problemática social, ¿verdad? Tras este bombo, tras esta gran pompa. Exacto. Y este poema evidenciaba, denunciaba, sacaba a flote esa gran cantidad de pudredumbre que hay debajo. Exactamente, y por eso seleccioné ese poema, ¿no? Y también por eso, pese a que no reflejan para nada el funcionamiento de un slam cara a cara, quise poner un poema que mostrara, ¿no? la realidad que ofrece, ¿no? Lo importante que son en su contexto. Sí. Pese a que no mostrara, ¿no? esta interacción con el público y el espacio y tal, me pareció que era más importante pues, mostrar lo que puede potenciar esta poesía. Sí. Bueno, agradecerte, Diana, por habernos regalado esta noche, haber sacado el rato para preparar esta conferencia e introducirnos a algo que es, como bien decían acá los asistentes, totalmente novedoso en el ámbito de la Universidad Costarricense, al menos. Y pues que nos deja con una gran tarea pendiente, ¿verdad? De conocer más, de saber más y de ver cuál ha sido la experiencia
en otros países, pero también de atender lo que se está haciendo acá a nivel nacional. Me alegro que haya sido así un poco de utilidad y espero que la próxima vez podamos vernos en persona. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy amable.